pido que tú nos des ese entender, ese conocimiento, Señor Jesús, y que esto nos regrese, Padre, a estos principios que es tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, que estamos comenzando, y te pido que cada uno de los que están hoy aquí, que puedan terminar estas 10 lecciones, Señor Jesucristo. Y los que no pudieron estar hoy aquí, pero que, amén, tienen pensado tomar esta enseñanza, tráelo, Señor Jesús, te lo pido en tu hermoso nombre, que así sea. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Amén. Gracias, gracias, gracias. Entonces comenzamos, mire hermano, esta es la primera página que yo abro. Y este es el tema, hermanos, o este es el estudio, el nombre del estudio: búsqueda de la verdad. Estudio bíblico para el hogar. Pero estamos aquí, hermanos, y aquí lo vamos a recibir. Y empezamos con esto. Miren lo que nos dice aquí: abra su corazón al abrir su Biblia. Y otra vez, es lo primerito que tenemos que hacer: abrir nuestro corazón para dejar que esa palabra, esta enseñanza trabaje, hermano, porque sí trabaja. Es algo que funciona y nos hace entender la palabra, hermano, de Dios, que es esa enseñanza dada por medio de su palabra. Entonces, búsqueda de la verdad. Y esto es lo que comenzamos, miren, hermano, que es vista general del Antiguo Testamento. Tenemos que conocer nuestra Biblia. Tenemos que conocer la Biblia, hermanos. Entonces, Job 23:3 comienza, hermano, y así comenzamos este estudio. ¿Quién me dirá el saber dónde hallar a Dios? Es una exclamación que Job dijo ahí en el capítulo 23, versículo 3. Entonces, aquí es donde encontramos, y aquí es donde vamos a encontrar a Dios en su palabra. Entonces, vamos a comenzar, y aquí se nos dice cómo está acomodado el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está dividido, mire, en 4 divisiones. Los primeros 5 libros de la Biblia, que también se les llama libros de Moisés o libros mosaicos, pero en sí, hermanos, son libros de ley. Son los primeros 5 libros, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos primeros 5 libros hablan de ley, de las leyes. ¿Cuáles? Las leyes que Dios le dio a Moisés, los mandamientos, pero también, hermano, de cómo Israel debería de vivir, y la creación de Dios. Pentateucos, que son 5. Pentateuco significa 5. Entonces también se les puede llamar libros del Pentateuco o mosaicos, porque estos 5 libros los escribió Moisés o son adheridos a Moisés. Amén. También, mire, los siguientes 12 libros hablan acerca de la historia, que son los libros de Josué, Jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel, primera y segunda a los Reyes, primera y segunda a los Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Son 12. Vaya haciendo la cuenta, hermanos, porque al final vamos a sacar la cuenta y mirar cuántos libros tiene el Antiguo Testamento. Entonces, continuamos con los siguientes 5, que son libros de poesía, que estos son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares.
son libros de poesía. ¿Okay? Y los siguientes 5 y 12, que todo lo que continúa desde aquí, son libros mayores o libros menores que se les llama profecía, que fueron profetas que Dios utilizó para hablarle a Israel. Los primeros 5 se les llama profetas mayores, que es Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel. Esos son los primeros 5. Los siguientes 12, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, hermano. Esos son los 12. ¿Y por qué aquí? Para saber, si se da cuenta, aquí dice mayores y menores profetas. Y nada más aquí quiero decirles que no, cuando habla de mayores o de menores, no se está refiriendo de que uno fuera más importante que otro. Lo único que divide mayores a menores es el contenido. Que los mayores tienen más capítulos y los menores tienen menos capítulos. Hay unos que tienen 3, otros tienen 5, otros tienen 10, y los otros, como Isaías tiene más de 60 capítulos. Entonces, por eso es que se les llama mayores y menores, no por la importancia de quienes ellos fueron, sino nada más por el contenido en sus libros. ¿Ok, hermanos? Entonces, el Antiguo Testamento abarca 3,600 años desde la existencia del hombre hasta, amén, que vino el Señor Jesucristo. ¿Ok, hermano? 3,600 años desde la existencia del hombre. Es lo que abarca el Antiguo Testamento. Ahora, 5, 12, 5, 5, 12. ¿Qué cantidad nos da, hermanos? 39. Entonces, el Antiguo Testamento se compone de 39 libros. Son 39 libros, sin contar el Nuevo Testamento. Solamente el Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar, mírame. Y dice aquí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es el primer versículo que nos menciona el primer libro de la Biblia, que es Génesis. Génesis significa principio, orígenes, comienzo. Entonces, aquí vemos, hermano, en esta ilustración cómo estaba. Es un ejemplo cómo se encontraba la tierra, el planeta donde usted y yo vivimos. Entonces, así se encontraba y Dios empezó a crear, empezó a darle luz a cada uno de estos elementos que estaban sobre la tierra, hermanos. Muchos piensan y dicen que Dios creó los cielos y la tierra en 7 días, pero Dios lo crió en 6 días, porque dice la Biblia que el séptimo día Dios reposó, descansó de toda su creación, hermanos. Entonces fueron 6 días, la creación de la tierra. Y aquí quiero que entendamos que el tiempo de Dios no es el tiempo del humano. Porque un día para Dios es como si fueran 1000 años. Y 1000 años son como un día. Para el hombre un día son 24 horas, día y noche. Y se nos terminó el día. Pero para Dios, hermano, no hay tiempos.
Pero para ilustrar aquí dice que Dios crió la tierra en 6 días. El primer día, ¿qué dice que hizo? O apareció la luz. Génesis 1, 3, 4 dice: se separa la luz de las tinieblas. La tierra estaba en oscuridad. Dice la Biblia que había aguas arriba y había agua abajo. No había algo que existiera. Entonces aparece la luz. Se aparece la luz. Se separan la luz de las tinieblas. Segundo día, se separan las aguas de arriba de las de abajo. Según Génesis 1, 6, 5 y 6, hermano. Tercer día, se separa la tierra y el mar. Sale hierba verde y árboles son producidos o empiezan a dar su fruto. Eso lo encontramos en Génesis 1, 9 al 13. ¿Vamos bien? El cuarto día, sol y luna son dadas para alumbrar. Génesis 1, 14, 19. El quinto día, Dios formó las criaturas marinas y las aves del cielo. Génesis 1, 20, 23. Y el sexto día, Dios formó el ganado, bestias y ahí, por último, formó al hombre llamado Adán. Amén. Y el séptimo día reposó Dios de toda la obra que él hizo. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y ahí, hermano, el Señor comenzó su creación, la terminó, y todo lo que conocemos y muchas cosas que han sido extinguidas por diferentes razones, animales que ya no existen, plantas, vegetación que ya no existen. Pero todo era hermoso lo que Dios formó. Pero lo más hermoso que Él creó, formó, fue al hombre, Adán, y lo formó a su imagen, un parecido a lo que es Dios. Pero cuando formó al hombre, hermano, lo crió. Y la Biblia dice que lo crió o lo formó del polvo de la tierra que él mismo crió. Silla. Y con sus manos le dio forma. Y ahí estaba aquel hombre, Adán. Pero no tenía vida. Estaba ahí tendido, hermano. Y dice la Biblia que Dios dio un aliento para que él tuviera vida. Y dice la Biblia que sopló sobre su nariz. Y él empezó a respirar. Por eso es que el hombre necesita de ese aliento, de ese oxígeno que Dios mismo crió. ¿Para qué, hermano? Para poder vivir. Sin el aliento de Dios, morimos o estamos muertos en vida. Amén. Entonces así fue como Dios creó. Y para entender esto, tenemos que comprender y estar convencidos de lo que la palabra nos enseña es la verdad. Entonces, en los días de Dios es que Él crió. Todo, les digo, lo que conocemos. Y ahí empezó todo.
Y la Biblia nos enseña y nos dice que Dios, cuando formó toda la naturaleza, la hizo con una forma para reproducir las plantas, los animales, pero también al hombre. Y dice la Biblia que Dios miró que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y puso a dormir a Adán. Y dice que abrió, esa fue la primera cirugía que Dios hizo. Lo durmió Adán. Y dice la Biblia que de él sacó una costilla. Y de ahí creó a la que vendría a ser su compañera, que le puso por nombre Eva. Fue la primer pareja, el primer matrimonio que Dios formó. Y de ahí surgió todo lo que es la humanidad. Amén. Entonces, ya formando todo, y esta enseñanza o este estudio, vamos a ir viendo, hermanos, y usted va a ir viendo que nos va a hablar acerca de dispensaciones, como aquí dice, ahí mira en la pantalla. Dispensación. Una dispensación es un periodo de tiempo en que Dios trata con el hombre, con la humanidad. Entonces vamos a ver, hermano, diferentes dispensaciones donde cómo termina una y comienza otra. Que esta es la primera dispensación. Después de su creación de Dios, empezó esa dispensación llamada inocencia. Adán y Eva, criados en inocencia, advertidos de las consecuencias del pecado. En Génesis 2, 15, 17 nos habla de esto. Y aquí, mire, Dios siempre ha querido que el hombre desde su creación, aunque empezaron en inocencia, Dios siempre le ha dado al hombre, a la mujer, que haga sus propias decisiones. Pero siempre habrá una advertencia, siempre habrá algo que les va a dar un panorama. Ellos estaban criados en inocencia. Ellos no tenían maldad, y otra vez Dios los formó con un corazón. En su corazón no había maldad, había inocencia. Y el Señor les dijo y le dijo a Adán y Eva que podían comer de todo lo que había, en lo que había creado para ellos. Dios le llamó un paraíso. Y nosotros sabemos que un paraíso es donde hay de todo: agua, comida, descanso, un ambiente bonito. Para nosotros eso es un paraíso. Y es lo que creó Dios para el hombre, para la mujer. Y le dijo: de todo pueden comer. De todo lo que hay aquí, ustedes van a señorear. Pero mire lo que les dijo: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:17 no los dice, no lo confirma. Y otra vez, las decisiones y la obediencia es lo que siempre es lo que va a acercar el hombre a Dios. Siempre habrá algo de lo que nosotros no debemos tentar ni acercarnos.
Aquí, mire hermano, donde está la línea negra, es la secuencia. ¿Cómo empezó todo eso? Adán y Eva siendo inocentes, pero advertido que había algo que les podía afectar si desobedecían. ¿Qué les dijo el Señor? Hay un árbol que de ese árbol no coman, porque ciertamente van a morir. En otra palabra, el Señor les estaba diciendo, su inocencia va a terminar. Se van a dar cuenta de cosas que no estaban para ustedes. En el huerto había algo. Alguien llamada la serpiente, la más astuta de los animales del campo, Génesis 3:2. Pero no solamente era un animal creado, pero era Satanás quien estaba utilizando esa serpiente. Y otra vez, hermano, desde la creación siempre va a haber algo, hermano, que nos va a tentar, que nos va a hacer decisiones. Ahí desde el principio estaba Satanás. Satanás ya estaba ahí. La Biblia habla que Satanás era un ángel de Dios que le servía. Y Satanás era un ángel y su nombre como ángel era Lucifer, que el significado es ángel de luz. Él tenía a su cargo quienes adoraban a aquellos ángeles a Dios. Yo lo considero que él era así comparado como Gabriel, como arcángeles, hermano. Pero él quiso igualarse a Dios. Pero él quiso ser como Dios. Y nadie va a poder ser como Dios. Y Dios lo expulsó y lo mandó a un lugar que es lo que nosotros conocemos donde vivimos tierra. Pero otra vez, Dios hizo todo con un propósito, porque otra vez tenemos que tener y obedecer y tener esas ganas de obedecer y no tentar y no violar lo que Dios ya tiene para el hombre. Entonces el diablo desde siempre está ahí y el diablo siempre ha vivido en la oscuridad. Estaba en oscuridad hasta que Dios creó todo lo que conocemos. Adán y Eva comen del fruto prohibido, como el Señor, como Dios dijo, el conocimiento del bien y del mal, que encontramos en Génesis 3:6-7. Adán y Eva comieron del fruto que era prohibido, que no podían, hermano, hacer esto. Tenían todo, pero otra vez la tentación vino. ¿Qué fue lo que los tentó? Ellos eran inocentes, ellos no conocían lo malo. Pero ahí estaba la serpiente, Satanás, hermano. Que siempre, yo digo, Satanás no tiene acceso a entrar al corazón, solamente para hablar al oído. Y fue lo que hizo, yo no sé, tal vez la mujer más sensible. Yo no aseguro qué fue o por qué fue que se le acercó a Eva. Yo no sé si ella estaba más cerca de ahí donde estaba Satanás, pero la Biblia habla y dice que Satanás le habló a Eva
y le empezó a persuadir, a convencer que si comía de ese fruto que estaba en el árbol del conocimiento del bien y del mal, iba a ser igualarse a Dios. Lo mismo que él quiso hacer cuando estaba allá en el reino de Dios. No lo pudo hacer. Quiso convencer a Eva que era inocente, hermano. La Biblia dice que estaban desnudos. Y no había morbo en ellos, se miraban, pero su inocencia no les permitía mirar, hermano, la desnudez. Pero Eva fue convencida. Eva le entró esa conciencia, hermano, esa pregunta o esa duda. ¿Será cierto? ¿Será que Dios nos engañó? Es lo que el diablo hace. Siempre habla al oído, como le habló a Eva. Y Eva se convenció en algún momento y fue y tomó del fruto. Algunos dicen que fue manzana. La Biblia no especifica qué fruto era, qué género era, hermano. La cosa que ella mordió aquel fruto. Y siempre cuando el diablo convence a alguien para que haga algo inapropiado delante de Dios, va a querer hacer que alguien más se vaya con él. Y ella dijo cuando encontró a Adán: Adán, mira, aquí estoy, aquí todavía. Dios dijo que iba a morir. Mira, no estoy muerta. Y convenció a Adán. Dijo: come, pruébala, y va a haber conocimiento y vas a ser sabio como la sabiduría de Dios. Nadie se puede igualar a Dios. Él es único. Y dice la Biblia que los dos comieron del fruto del conocimiento del bien y del mal. Inmediatamente, cuando los dos comieron, cambió, hermanos, su visión, lo que ellos no alcanzaban a ver por la inocencia que había en su corazón. Adán volteó y miró a Eva y la miró desnuda. Yo no sé qué hubo ahí en su mente. Eva miró a Adán y dice que le dio vergüenza mirar lo que estaba desnudo. Porque inmediatamente su inocencia murió, hermanos, aleluya. Y por eso ellos conocieron y empezaron a entrar en su mente y en su corazón ese morbo. ¿Qué les dijo Dios? Ciertamente, si comen de ese árbol, de ese fruto, morirán. Y esto se convirtió en pecado. ¿Verdad que el hombre tiene aquí una, ¿cómo le llaman? Protuberancia o un huesito. Le llaman y dicen: oh, la manzana de Adán. Nomás el hombre tiene, ¿verdad? La mujer no lo tiene. Yo no sé, hermano. A lo mejor era una, no sé. No dice que se lo comió todo, nomás le dio una mordida. Pero sí, fue una sandía, yo creo, no. Puede ser, yo más bien le doy por ahí, pero la gente se imagina: por eso el hombre tiene esto. La cosa es, hermano, que se convirtió, la inocencia vino a que se les abrió el panorama y fue pecado. No murieron físicamente, pero murieron espiritualmente. Entonces el pecado quiebra la comunión con Dios. Usted sabe que Dios hablaba directamente con Adán, porque él era el hombre y Adán dirigía todo lo que había en el paraíso.
Dios, dice la Biblia, que regaba el paraíso. Bajaba un rocío y regaba, hermano, irrigación sobre todo el paraíso. Las plantas crecían, daban su fruto y ellos comían. Los animales se alimentaban, comían. Pero dice que cuando el pecado entró en Adán y Eva, la comunión que Dios tenía se quebró y vino la caída. Y desde entonces Ezequiel, hermano, 18:4 nos dice: el alma que pecare, esa morirá. El hombre en el pecado entra, hermano, aleluya, en una muerte espiritual. Entonces, aquí termina esta dispensación. Acuérdese, hermano, que un día son como 1000 años y un año como un día para Dios. ¿Cuánto tiempo duró esta dispensación? Hasta que el hombre pecó delante de Dios. Entonces, ahí termina la dispensación de la inocencia. Y la inocencia termina en juicio, porque todas las dispensaciones terminan en un juicio. Dios les dijo: no coman de este árbol, de ese fruto, porque van a morir. Desobedecieron, comieron, hermano. Entonces ahí terminó y Dios los juzgó y los expulsó del huerto. El paraíso. Y aquí vemos, hermano, un ángel, porque dice la Biblia que cuando Dios los expulsó, el juicio terminó en esa expulsión de ese huerto que Dios había creado para ese hombre, para esa mujer, creación de Dios. Lo sacó de ahí, hermanos, y dice la Biblia que puso un ángel con una espada en su mano, por si querían regresar, por si sentían ganas de comer aquellos frutos, hermanos, aleluya. Ya no iban a poder, ya no era lo mismo. Pero Dios trajo, hermanos, una condenación para ellos. En Génesis 2, 16, 19 habla y dice: Adán no tenía que trabajar. Adán se acostaba en su hamaca. No creo que había, hermano. Adán se acostaba abajo de un árbol y agarraba de la fruta que había y comía, y no se preocupaba si tenía que trabajar al otro día, porque su Dios suplía. Qué a gusto eso, ¿verdad? Que no trabajáramos pero vino la desobediencia. Fueron expulsados. Y Dios le dijo a Adán. Por eso vemos esa ilustración ahí, la maldición. Y Dios le dijo a Adán: ahora, Adán, si quieres comer, tienes que trabajar. Trabaja la tierra para que produzca. Tienes que buscar la manera como para alimentar a tú y tu esposa. Tú eres el encargado. A ti te puse encargado de tu familia. Y dijo: vas a sembrar, y la tierra, en vez de darte el fruto, te va a dar espinas, te va a dar cardos. Arráncalos y vuelve a sembrar. Dice: con el sudor de tu frente y de tu espalda tendrás que trabajar para poder alimentarte. Qué tremendo. Y a Eva le dijo: yo no sé qué es lo que Dios tenía para Eva,
Porque Dios quería en su paraíso que hubiera esa producción. Los animales se reproducían, las plantas cada ciclo daban su fruto. Por seguro que Dios quería que Adán y Eva se multiplicaran. Porque Dios formó al hombre con sus órganos reproductores, a la mujer con sus órganos reproductores para que se reprodujera. Yo no sé qué Dios tenía para Eva, cómo iba a tener sus hijos. Pero por la desobediencia le dijo: cuando quedes embarazada, cada parto, cada vez que des en tu parto a luz, vas a tener dolores en tu cuerpo. Vas a sufrir. Va a haber aquellos, ¿cómo se les llama? Síntomas de dolor. Yo no sé qué Dios tenía para Eva cuando estaba en el paraíso, pero seguro que no iba a tener dolores de parto. Yo creo que la mujer nunca quiere tener dolores de parto, que nada más a ver, pum, y sale el niño, la niña, y gloria a Dios, y gozarnos. Pero empiezan esos dolores, esos, no sé, esos síntomas, contracciones. Y el esposo no quiere estar a un lado de ella cuando está teniendo, o está dando, porque te agarran y te desgreñan. Dolores en su alumbramiento, en su parto. Pero otra vez, Dios siempre deja una puerta abierta para empezar una nueva dispensación. Porque Dios nunca ha dejado a su creación desamparada. Dios juzga, hermano. Los juzgó, los expulsó, pero Dios puso una promesa en la mujer. Génesis 3:15, Romanos 5:19 habla y dice: de la mujer saldrá el que va a pisar la cabeza, aquel que los engañó, llamado Satanás. Aquella serpiente dice: tú le vas a pisar la cabeza. Era una promesa, hermano, que estaba el Señor ahí dando a aquella mujer. ¿Cuál era la promesa? Que de la mujer iba a salir el que iba a salvar al mundo de ese pecado que inició con un hombre, con una mujer, hermano. Un día es como 1000 años para Dios. 1000 años es como un día para Dios. No le dijo cuándo, pero le dejó la promesa que de la mujer iba a traer al Salvador del mundo. Si estamos entendiendo, si le agarramos el hilo a esto, hermanos, si estamos captando en esto. Dios siempre va a dejar esa, hermano, puerta abierta. Entonces, Dios cambió la inocencia y empezó una nueva dispensación llamada conciencia. El hombre ya conocía el pecado, la mujer. Entonces, hermanos, ahí es donde tenían que actuar ya. Amén. Tenían que trabajar. La mujer cada vez que daba a luz tenía dolores de parto. Adán tenía que trabajar duramente para poder obtener algo para alimentarse de esa tierra, hermanos. Entonces esta dispensación de inocencia terminó en el juicio de la expulsión.
la maldición, fueron expulsados, pero Dios dejó una promesa. Pero el hombre tenía que proseguir. Y la segunda dispensación se le llamó la conciencia, hermanos. Conscientes de lo que era lo bueno y de lo que era lo malo. Amén. Aquí lo vamos a dejar esta vez, hermanos. Pero esta va a ser la secuencia. Así es como vamos a estar ilustrando, así es como vamos a estar aprendiendo de esto. No suelte el hilo de esto, hermano, hermana, amigo, amiga. Agárrelo. Porque esto nos va a llevar a entender en plenitud lo que Dios quiere hacer todavía por la humanidad. Tenemos, amén. Entonces, para la próxima vamos a entrar en la dispensación de la conciencia. Amén. Entonces cerramos esta enseñanza de esta hora. Una vez más les digo gracias por estar aquí. Haga todo lo posible para no perdérselo. Y vamos a continuar. No se suelte de ese hilo. Y va a estar viendo en la ilustración, hermano, si ve esa conexión de